Buenos días con todos los presentes. Vamos a continuar con el curso de cálculo de varias variables o cálculo vectorial. La clase pasada nos quedamos hasta esta sección, resolvimos este concepto y resolvimos los ejemplos que están acá. Entonces, en esta ocasión vamos a ver derivada de una función escalar. Para poder entender este tema, ustedes ya tienen que estar familiarizados con el concepto de derivada que se vio en el cálculo de una variable. Bueno, vamos a revisar. Para funciones de una variable, la derivada se la definió como el cambio instantáneo que experimenta la función cuando cambia su variable independiente x. Ya esto es lo que habla acerca de la definición de derivada, pero para una variable. En cuanto teníamos una variable, solo teníamos una función que dependía de x, o de una sola variable, cualquiera que sea esta. Entonces hacíamos el cálculo de la derivada en función de la variable x. Aquí habría que considerar una sola, aquí había que considerar una sola dirección, porque solo era una variable. Ahora, para funciones de varias variables, debería ser el cambio instantáneo que tiene una función en todas las direcciones en la vecindad de un punto. Ya, entonces, cuando habla en todas las direcciones, hace referencia también en términos de todas las variables de las cuales dependa de esa función. Porque aquí ya en cálculo de varias variables ya tenemos varias variables, ¿no? Como su nombre lo dice. Ya, derivada direccional. Derivada de un campo escalar con respecto a un vector. CF, una función que pertenece al conjunto subconjunto de los Rn, entonces R. CF es una función escalar. Donde U es un conjunto abierto, x sub 0 es un punto de ese conjunto U, y sea B un vector de Rn. Ya el vector B de Rn ya lo vamos a definir más adelante, porque estoy seguro que al igual que yo en su momento no entienden para qué está ese vector B. La derivada de f en x sub 0 con respecto a b, denotada por f de x sub 0 punto y coma b, o también derivada de f de x sub 0 proyectado respecto a b, se define como f', que es la definición de derivada, S' significa derivada, en el punto x sub 0 con respecto al vector b es igual al límite cuando este vector b tiende a 0 de la función f de x sub 0 más b menos f de x sub 0 sobre la norma de b. Cuando nosotros vimos si ya lo vieron, cuando ustedes vieron la definición de de derivada, de cálculo de una variable, nosotros hablamos de un parámetro h, si no me equivoco, que se lo definía como un delta h, que es una variación muy pequeña, que tiene que ver con la definición del límite. Ya, en la definición de cálculo de una variable, en vez de ese vector b estaba h, y h tendía a 0, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Acá en cálculo vectorial de varias variables se usa un vector b. ¿Por qué un vector b? Porque como son varias variables, tú puedes tener un vector que puede tener una componente x, componente y, componente z. Entonces por eso se define, en vez de un valor h, que era un solo parámetro, se define mejor un vector b. Ya, cuando este límite existe, ¿no? Ya, ahora bien, si decimos que b es igual a h, entonces b es igual a h por u, donde u un vector unitario de Rn, entonces. Ya, el vector b, si se dan cuenta, ya se lo está definiendo igual a h, porque como les dije en la definición de cálculo de una variable, la definición del límite se utiliza una variable h, no un vector b. Pero como tiene la naturaleza de vector, se lo multiplica por u, donde u es un vector unitario. Lo que le está aportando el vector u es la dirección. Entonces el vector b va a ser igual a h por una dirección que es el vector u, donde u es un vector unitario de Rn. Entonces, la derivada direccional de f en x sub 0 con respecto al vector u sería f' de x sub 0 punto y coma u es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h por u menos f de x sub 0 sobre h. Ya, entonces esa que está ahí es la definición del límite que la definición de derivada que nosotros vamos a usar por el momento para resolver los ejemplos. Entonces vamos con el ejemplo 1.
Ya aquí estamos con el ejemplo 1. Empecemos. A ver, primero nos están dando la función f de x, que es igual a la norma de x al cuadrado. Y nos piden calcular la derivada de la función respecto al punto x sub 0, considerando el vector b, o proyectado con el vector b. Ya, entonces, lo primero que nosotros hacemos es utilizar la definición de límite, la definición de derivada, que es f' de x sub 0, punto y coma b, es igual al límite cuando h tiende a 0 de mi función evaluada en el punto x sub 0 más h por su vector unitario menos f de x sub 0 sobre h. Ya, esa es la definición. Esa es la definición de la derivada que nosotros vamos a usar aquí en cálculo de varias variables. Eso tienen que aprendérselo de memoria. Entonces, ¿cómo procedemos? Lo que tenemos que hacer aquí es aplicarla en la función, evaluarla en x sub 0 más h. Entonces, como la función es la norma al cuadrado, esto vendría a ser el límite cuando h tiende a 0 de la norma de lo que queremos evaluar. El argumento aquí sería x sub 0 más h por u. X sub 0 más h por u, su norma al cuadrado. Entonces, como la función en este caso es la norma al cuadrado, por eso evaluamos todo esto en su norma al cuadrado. Menos la función evaluada en el punto x sub 0, como la función es la norma al cuadrado, sería la norma de x sub 0, pero al cuadrado. Todo eso sobre h. Y aquí es donde viene el detalle. Esa norma, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Cuando tienen la norma ustedes de x elevado al cuadrado, eso se puede definir como la raíz cuadrada de x al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Eso tómenlo como una propiedad. La norma de la variable x al cuadrado es igual a la raíz de la variable al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso tómenlo como una propiedad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la norma de esto elevado al cuadrado, podría bien plantearla como, a simplificar este con este, como x al cuadrado, y eso lo podía plantear como x por x. Entonces, de esa cuestión, si yo tengo en cambio ahora la norma de x sub 0 más h por u elevado al cuadrado, eso lo puedo plantear como x sub 0 por h por u multiplicado, producto punto con x sub 0 más h por u. Bueno, el producto punto y la multiplicación vendría a ser casi lo mismo. Pero ¿por qué se lo define como producto punto? La razón por la que se lo define como producto punto es porque u es un vector. X sub 0 puede que sea un punto. Puede que sea un punto. Porque aquí en el ejercicio no nos dice si x sub 0 es un elemento de los R3 o de cuántas variables depende. Pero el vector b como tal y el vector unitario u sí es un vector que puede ser de tres coordenadas. Por ejemplo, u puede ser 0, 0, 1 o cualquier otro valor. Perdón, así no. U podría ser, por ejemplo, 0, 1, 1, porque es un vector unitario, te está dando una dirección. Entonces, al ser un vector, no lo vas a definir por la multiplicación, sino por el producto punto. Sabes que el producto punto, tienes el producto punto de A, B, C, producto punto con D, E, F, haces A por D más B por E más C por F. Ese es el producto punto. Multiplicas 1 por 1, 1 con 1 y va sumando. Ya, entonces por esa razón se lo define en este caso como el producto punto. Entonces, de ahí que nos queda el límite cuando h tiende a 0 de lo que vendría a ser aquí x sub 0 más h por u, producto punto, con x sub 0 más h por u, menos, y asimismo, si tienes la norma de x sub 0 al cuadrado, como ya viste acaso, puede ser definido como la raíz cuadrada de x al cuadrado, se va este con este, y esto se define como x por x. Si x fuera una sola variable, lo puedes dejar como la multiplicación, pero como x puede ser
un vector con varios componentes, mejor te lo planteas como x sub 0, producto punto con x sub 0, que es lo que está aquí. Todo eso sobre h. Ya, entonces, ¿qué es lo siguiente que se hace? Lo siguiente que se hace es aplicar la distribución. O sea, aquí empieza a resolver, aquí resuelve el producto punto. O sea, al resolver el producto punto tendríamos límite cuando h tiende a 0, de x sub 0 por x sub 0. Aquí sería x sub 0 por x sub 0 más. Aquí tendrías que multiplicar. Ya, aquí una observación. Este aquí sí es producto punto, pero dense cuenta que todo esto que está aquí representa un solo componente y esto acá un solo componente. Porque si tú sumas los dos, te va a dar, si x sub 0 es un vector y h por u es otro vector, te va a dar otro vector, la suma de los dos. Y lo mismo con la parte de acá. Al realizar el producto punto, si los tuviéramos desglosados en componente por componente, aplicáramos la definición de producto punto. Pero como no lo tenemos desglosado componente por componente, sino como un solo elemento y un solo elemento, pasaremos a multiplicar directamente. En este caso, x sub 0 por x sub 0, lo que tenemos aquí, más x sub 0 por h por u, más x sub 0 por h por u, sería multiplicando este con el de acá, y más h por u por h por u. ¿Verdad? O mejor lo dejamos como h por u al cuadrado. Y eso menos el componente acá, que sería x sub 0 por x sub 0. Todo eso sobre h. Ahora, como aquí tenemos x sub 0 por x sub 0 positivo y este x sub 0 por x sub 0 negativo, se anulan. Nos quedaría límite cuando h tiende a 0. Y aquí sumarías este con este. De 2 veces x sub 0 por h por u más h por u al cuadrado. Y todo eso sobre h. Y aquí ya podemos calcular el límite. Si me alcanza aquí. Para calcular el límite primero sacamos factor común h, porque el h que está aquí se repite aquí y acá. Entonces saco factor común h, me quedaría 2x sub 0 por u más h por u. También podría sacar factor común u, pero no me conviene. Ya van a ver por qué. El h que está en el denominador se simplifica con el de acá. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2x sub 0 por u más h por u sobre 1. Entonces, al aplicar el límite cuando h tiende a 0, este aquí se haría 0 y me quedaría 2x sub 0 producto punto u. Es lo mismo que está acá, solo que está al revés. Ya, espero no haberlos confundido en esta parte. Estaba reflexionando y efectivamente les recuerdo que no existe la multiplicación entre dos vectores. O sea, tú no puedes multiplicar. ¿Cómo haces para multiplicar a, b, c por e, f, g, por ejemplo? No, como tal, no. Yo tenga conocimiento, no. Lo que sí existe es el producto punto y el producto cruz. Son otras definiciones. Entonces, por eso les explicaba que aquí se define como producto punto, pero por la razón de que son vectores. No es una variable x como tal, sino que el vector h por u, al ser un vector unitario, tiene 3 componentes por lo general, porque la función es dar dirección. Entonces se define por el producto punto, pero aquí lo manejamos como una multiplicación. Aquí en esta parte, aquí lo estamos manejando como una multiplicación de componente a componente, porque no lo tenemos descompuesto en sus coordenadas a, b y c, o en sus 3 componentes, sino que lo tenemos algebraicamente como un solo componente. Por eso se lo multiplica x sub 0 por x sub 0, más x sub 0 por h por u, más h por u por x sub 0, y así respectivamente. Pero como ya al final
siguen siendo vectores que deberían tener u, que tiene sus componentes a, b y c, sus componentes unitarias, y x sub 0, que también debería ser un punto de coordenadas x, y, z. Entonces al final se lo expresa como producto punto, la respuesta. Entonces esa vendría a ser la respuesta del ejercicio. Ya, vamos con lo siguiente. Dice lo siguiente: si f es una función u su conjunto de R2, entonces R una función de dos variables, entonces f', que vendría a ser la derivada con respecto a x sub 0, y sub 0 respecto al vector u, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, y sub 0 más h por u menos f de x sub 0, y sub 0 sobre h. O sea, aquí lo que está haciendo es entender que está aplicando el límite, la derivada, pero en ya no función de un solo punto, de una sola variable, como lo hicimos acá. Acá lo hicimos solo en función de x. Acá lo estamos haciendo en función de x sub 0 y y sub 0. Estamos considerando un punto x sub 0 y y sub 0. En el caso de acá, estábamos considerando solo el punto o la variable x sub 0. Ya, aunque, como lo decía, aunque la variable x sub 0 solo sea una variable, el vector u sigue siendo un vector unitario. Por eso se aplica la definición de producto punto. Y al ser un vector unitario tiene componentes a, b y c, o x, y, z. Ya, ahora, acá expresa la misma definición del límite, o sea, de derivada, pero lo hace con dos variables que son x sub 0 y y sub 0. Ahora el ejemplo 2. El ejemplo 2 vamos a calcular la derivada, pero considerando para dos puntos, considerado para dos coordenadas, para dos variables, considerada para dos variables, que en este caso son x y y. Vamos entonces a revisar. A ver, dice, sea la función, vamos a plantear el problema, sea la función f que depende de las variables x y y, igual a x cuadrado más y al cuadrado. Nos pide encontrar la derivada de la función en el punto 1,2. Donde u, miren, en este caso ya u si nos lo viene a definir. Tiene esta expresión. Entonces lo primero que hacemos es aplicar la definición de derivada. La derivada de la función respecto al vector nu de f con respecto al punto 1,2 es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto, la función evaluada en el punto, más, la función es evaluada en el punto más h por el vector nu. A ver, para que no nos confundamos, planteemos la definición de la derivada como tal. La definición es la siguiente. Siempre partamos de la definición. F' de x sub 0, nu es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función x sub 0 más h por u menos f de x sub 0, todo sobre h. Ya, entonces eso de ahí. Entonces eso vendría a ser f' de x sub 0, en este caso el punto de x sub 0 es 1,2, es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto de x sub 0, en este caso es 1,2, más h por el vector nu, en este caso es este, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y menos la función evaluada en el punto, que vendría a ser la función evaluada en 1,2. Ya, y todo eso sobre h, lo dejamos así. Ya, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar en la función. Entonces procedemos a hacer la evaluación. Ya, para evaluar en la función, aquí nosotros tenemos dos puntos. Este de aquí es un punto y este de aquí es otro.
Aquí sí están separados por coma, significa que esto tiene su componente x y y y su componente es x y y. Entonces aquí tendríamos la suma de dos vectores. Entonces aquí tendríamos que primero sumar sus componentes. 1 más h por raíz de 2 sobre 2. Tendríamos 1 más h por raíz de 2 sobre 2, coma 2 más h por raíz de 2 sobre 2. Porque esta h pasa a multiplicar cada uno de los componentes de ese punto como si h fuera una constante. ¿Sí? Ya, menos la función evaluada en 1,2. Entonces, como ya tenemos listos para evaluar en la función, procedemos a evaluar en la función. ¿Cuál es la función? X al cuadrado más y al cuadrado. Entonces tendríamos 1 más h por raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? Más 2, vendría a ser la variable, la componente x, que vendría a ser esta, y esta acá la componente y. Entonces sería más 2 más h por raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Entonces ya tendríamos la primera parte. Ahora menos la función evaluada en 1,2 sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Lo que tendríamos es eso, sobre h. Entonces ahí lo siguiente que tendríamos que hacer es resolver este binomio y este binomio. Entonces procedemos a resolver eso. Primer término elevado al cuadrado, 1, más el doble producto del primero por el segundo, significa este con este, más el segundo término elevado al cuadrado. Tendríamos h al cuadrado por 2 sobre 4. Listo. Creo que lo voy a hacer mejor abajo porque no me está alcanzando aquí. Voy a copiar la expresión en la parte de abajo. Ya, aquí tenemos la expresión. Procedemos entonces a hacer las operaciones. Entonces primero este binomio al cuadrado. Primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Multiplicar este con este más el segundo término elevado al cuadrado. Sería h al cuadrado raíz de 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Ya acá más, primer término elevado al cuadrado sería 4, más el doble producto del primero por el segundo, se va este 2 con el 2. Pero aquí sería el doble producto del primero, me faltó el 2 que vendría a ser el primero, por el segundo componente que sería h por raíz de 2 sobre 2. Y más el segundo término elevado al cuadrado sería h al cuadrado por 2 sobre 4. Y aquí menos, aquí sería 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 4 más 1 5, menos 5. Todo eso sobre h. Entonces vamos simplificando. Y al hacer la simplificación tendríamos lo siguiente. 1 más raíz de 2 por h más h al cuadrado. Se va esta raíz con el 2 por 2 sobre 4 más 4 más, aquí tendríamos 2 por h raíz de 2, porque este 2 se va con este 2, más este 2 se simplifica, te queda sobre 2, h al cuadrado sobre 2, menos 5, todo eso sobre h. Aquí vamos viendo que se puede reducir. A ver, para hacer más simple esto, sumemos este, con este, con este. Son los que se pueden reducir en los que corresponden a números enteros. Entonces vendría a tener 1 más 4, 5 y menos 5 se anula. Bueno, entonces ahora vamos a reducir aquí la mitad de 2, 1, la mitad de 4 es 2. Y me quedaría lo siguiente. A ver, este raíz de 2 con h, con este raíz de 2 con h se puede simplificar porque tienes raíz de 2 con h, raíz de 2 con h, más 2 sería 3 raíz de 2 por h. Entonces ya no tomamos en cuenta esto. Y nos faltaría simplificar más, en este caso, h al cuadrado sobre 2. Lo que me quedaría aquí, más h al cuadrado sobre 2, que es el de acá. Y todo esto sobre h. Entonces esto vendría a ser igual a 3 raíz de 2 por h,
Y aquí sumas este con este, te quedaría más 2h cuadrado sobre 2. Simplifica el 2 con el 2 sobre h. Esto vendría a quedarte 3 raíz de 2 por h más h al cuadrado sobre h. Ahí podríamos sacar factor común. Vamos a copiarlo abajo. Ya tenemos esta expresión. Entonces aquí lo que nos sale mejor es sacar factor común h. Saca factor común h y te quedaría 3 raíz de 2 más h sobre h. Entonces el h se simplifica con el h y tendrías el límite cuando h tiende a 0 de 3 raíz de 2 más h. Entonces como h tiende a 0, esto se hace 0 y te queda como límite 3 raíz de 2. Y como podemos ver, es lo mismo que salió acá. 3 raíz de 2. Ya. Entonces estamos de acuerdo con eso. Pasamos al siguiente ejemplo. Hacemos 2 ejemplos más y dejamos hasta ahí. Sería el ejemplo 3. Ya, vamos a ver cómo resolvemos este de aquí. Ahora aquí nos piden calcular la derivada de la función cuando en el punto 0.0, pero con un vector nu que es igual al coseno de teta más el seno de teta. Nosotros siempre vamos a aplicar primero la definición de derivada, que dice que la derivada de la función f en función del punto x sub 0, y sub 0, considerando el vector u, es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0, y sub 0 más h por u menos f de x sub 0, y sub 0, todo eso sobre h. Y esa es la definición del límite. Entonces procedemos a aplicarla. Tendríamos el límite cuando la función h tiende a 0 de la función. El punto de x sub 0 en este caso es 0. Entonces sería la función evaluada en 0, sería 0,0 más h por el vector nu. En este caso el vector nu es el coseno de teta por el seno de teta. Aquí nos dice que el vector nu es eso de ahí. Eso. La dirección. Menos la función evaluada en el punto, sería la función evaluada en 0,0, porque ese es el punto que vamos a considerar dividido para h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí, así como lo hicimos hace un momento, sumamos componente con componente, componente con componente, pero aquí sí tenemos dos vectores, porque están separados sus componentes por las comas. Entonces tendría 0 más h por coseno de 0, sería h por el coseno de 0, perdón, por el coseno de teta, coma, 0 más h por el seno de 0, sería h por el seno de teta, menos f de 0,0 sobre h. Y aquí ya aplicamos la función. Y aquí es, bueno, eso tienen que saberlo interpretar, lo de aquí. Esta regla de correspondencia. Cuando yo era estudiante me daba problemas entenderlo, bueno, por eso lo voy a explicar. Si aquí tengo que evaluar en la función para estos valores, para h coseno de teta, para h seno de teta, en el dominio ¿a quién corresponde? ¿A los valores distintos de 0 o iguales a 0? Corresponde a los valores distintos de 0, porque el coseno de teta y el seno de teta se entiende que son distintos de 0. Entonces para ese tramo tú escoges este valor de función. Entonces aquí tú tendrías que evaluar en esa función, en vez de en la función x por y sobre x cuadrado más y al cuadrado. Entonces en vez de poner x pones h por el coseno de teta, en vez de poner y pones h por el seno de teta, sobre, en vez de poner x pones h por el coseno de teta al cuadrado, más, y en vez de poner y cuadrado pones h por el seno de teta al cuadrado, menos. Ahora la función tienes que evaluarla en 0.0. Ese dominio corresponde acá, al de abajo, porque aquí dice cuando x, y valgan 0. Pero la función te dice que cuando tú evalúes en 0,0, la función va a tener un valor de 0 en el rango. Entonces no te tomas la molestia, sino que ya le pones 0.
Porque si tú evalúas en la función vas a tener el valor en el rango, ¿no? Entonces ya la función definida por tramos te está diciendo que para 0,0 la función vale 0. Entonces te quedaría eso sobre h y aplicas el límite cuando h tiende a 0. Entonces vamos copiando eso abajo. Ya, entonces nosotros tenemos esto. Vamos a aplicar el límite cuando h tiende a 0. Aquí nos conviene hacer lo siguiente. Arriba lo dejamos igual, h por el coseno, bueno, mejor lo dejamos como h cuadrado por el coseno de teta por el seno de teta, al multiplicar este h por este h. Pero abajo nos conviene hacer esto. Elevamos al cuadrado cada una de las variables, de las partes. Porque el cuadrado puede pasar al h y al coseno, ¿verdad? Y todo esto sobre h. Cuando el límite de h tiende a 0, aquí tendríamos h al cuadrado por el coseno de teta por el seno de teta sobre, aquí sacamos factor común h cuadrado, nos quedaría h cuadrado que multiplica el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Todo esto sobre h. Ahora, todos saben que hay una identidad trigonométrica que nos va a ayudar aquí. ¿Cuál es esa identidad trigonométrica? La siguiente. El coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, nos quedaría sobre h cuadrado y todo esto sobre h. Aquí multiplicamos, bueno, no es necesario multiplicar extremo con extremo, porque, bueno, hagámoslo. Multiplicamos extremo con extremo, h cuadrado por el coseno de teta por el seno de teta. Sobre h, extremo con extremo, aquí me quedaría h al cubo. Límite cuando h tiende a 0. Ya, y aquí simplificando, se va este de aquí con el cubo. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0 del coseno de teta por el seno de teta sobre h. Ya. Aquí ya tenemos que evaluar el límite. Entonces aquí, bueno, hay un detalle interesante que hay que analizar. Ya, el detalle interesante es que hay que analizar a ver si el límite existe o no existe. Entonces, se plantea lo siguiente. ¿Qué pasaría si teta es igual a 0, si teta es igual a pi medios y si teta es igual a 3 pi medios? Ya vamos viendo. Si teta es igual a 0, tendríamos el coseno de 0 por el seno de 0 sobre h. Todos saben que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. 0 por 1 se hace 0 dividido para h. Tendrías el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Como h tiende a 0 pero no se hace 0, tendría 0 dividido para cualquier cosa, 0. Ya, ahora si teta es igual a pi medios, tendrías el coseno de pi medios por el seno de pi medios sobre h. Entonces, ¿a qué es igual el coseno de pi medios y a qué es igual el seno de pi medios? El seno de 90 grados es 1 y el coseno de pi medios o coseno de 90 es 0. Entonces tendría 0 sobre h y aplicando la misma analogía sería que cuando tú haces que h tiende a 0, haces que se acerque a 0 pero no se haga 0. 0 dividido para cualquier cosa se hace 0. Ahora si teta es igual a 3 pi medios, ¿3 pi medios cuánto es? Sería 3 por 180 dividido para 2. Son 270 grados. Entonces es lo mismo que saque el coseno de 270 te da 0. Y el seno de 270 te da menos 1. Eso lo pueden sacar en la calculadora poniendo la calculadora en grados. Ya, entonces aquí me quedaría menos 1 por 0, sigue siendo 0 dividido para h. Y por el mismo análisis, límite cuando h tiende a 0, 0 dividido para cualquier cosa que no sea 0, se hace 0. Entonces para todos estos valores sí existe el límite y es 0. Pero, aquí nos dice, si teta es igual
o sea, si θ es distinto de 0, o distinto de pi medios, o distinto de pi, o distinto de 3 pi medios, me faltó analizar para pi. θ igual a pi. Si θ es igual a pi, sería el coseno de pi por el seno de pi sobre h. El coseno de 180 es menos 1. Y el seno de 180 es 0. Se hace 0 arriba sobre h. Tendríamos el límite cuando h tiende a 0. De 0 dividido para h, y esto es igual a 0. Ya. Entonces, por eso aquí abajo, en cambio dice, ¿qué pasa en cambio si θ es distinto de 0, distinto de pi medios, distinto de pi, distinto de 3 pi medios? O sea, para todos los valores diferentes de eso de ahí, nos tendría que dar, ¿cuánto? Vamos a hacer, les voy a explicar a qué consiste el análisis. Seno de θ por el seno. Vamos a copiar otra vez la expresión. Si yo evalúo o sea, si digo si θ es distinto de 0, de pi medios, de pi y de 3 pi medios. ¿Qué pasa si θ es distinto de esos valores? Aquí arriba me daría algo diferente de 0. Me daría cualquier cosa. Por ejemplo, me puede dar un 3.5, cualquier cosa. Y si yo aplico la definición del límite cuando h tiende a 0 de cualquier cosa que tenga arriba dividido para h, sería cualquier cosa dividido para 0. Y si tú divides para cualquier cosa dividido para 0, te da una indeterminación. No solo eso, sino que, bueno, esa razón sería, si tú divides cualquier cosa que te quede arriba dividido para h que tiende a 0, te va a dar una indeterminación. Entonces, por esa razón, el límite para estos otros valores, para valores distintos de los valores que hemos analizado, no existe. Y como has encontrado un contraejemplo que te dice que puedes tener un límite distinto de 0, entonces el límite no existe. Bueno, entonces con eso concluimos que ese límite no existe. Vamos a resolver el último ejemplo ahora. El ejemplo 4. Ya, este ejemplo bien nos pide calcular el límite. En este caso nos dan el siguiente vector u, y el punto que quiere que calculemos es el punto 0.0, ¿no? Así como ya lo hemos hecho antes, debemos plantear primero la definición del límite. Es lo más apropiado para poder empezar. La derivada de una función en el punto x0, y sub 0 con respecto al vector u es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función f de x0, y sub 0 más h por u menos la función f de x0, y sub 0 todo sobre h. Ya. Entonces vamos a aplicar este límite. Sería el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en qué punto. En este caso el punto es 0,0. Aquí nos dice el punto 0,0 más h por el vector u, que sería el coseno de θ, seno de θ, menos la función evaluada en 0,0 todo sobre h. Esto vendría a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí sería de f evaluado en, aquí como sumas con 0, sería solamente h por el coseno de θ, y h por el seno de θ, menos la función evaluada en 0 sobre h. La función evaluada en 0, como lo vemos aquí en la regla de correspondencia, si la evalúa en 0, me da 0. Entonces aquí me da 0. Esto vendría a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en h coseno de θ, y h seno de θ,
sobre h. Ya, entonces tenemos esto. Tenemos que evaluarlo en la función. La función es esa que está aquí. Porque como ahorita estamos evaluando en valores distintos de 0, que vendría a ser el coseno de teta y el seno de teta por h, tomamos ese tramo de la función para los valores distintos de 0. Entonces vendría a ser x al cuadrado, o sea, esto que está aquí. En vez de poner x al cuadrado sería h por el coseno de teta al cuadrado. Por y sería h por el seno de teta. Sobre x a la cuarta sería h por el coseno de teta a la cuarta. Más y al cuadrado sería h por el seno de teta al cuadrado. Todo esto sobre h. Lo siguiente que tenemos que hacer es ver qué se puede hacer aquí para simplificar. Ya aquí hemos copiado la expresión nuevamente, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Rompemos paréntesis, no. Aquí le damos al cuadrado del h por el coseno cuadrado de teta. Eso está multiplicando al h por el seno de teta sobre. Tendríamos h a la cuarta por el coseno a la cuarta de teta más h al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Todo esto sobre h. Aquí tenemos que ver, sacar factor común, en este caso h al cuadrado. Bueno, aquí, un momento, aquí h al cuadrado multiplicado por h te quedaría h al cubo. H al cubo por el coseno cuadrado de teta y por el seno de teta. Aquí sí puedes sacar factor común, esta y esta. Saca factor común h al cuadrado. Te quedaría h al cuadrado por el coseno a la cuarta de teta más el seno al cuadrado de teta. Todo eso sobre h. Simplificas este cuadrado con este cubo. Te quedaría el límite cuando h tiende a 0 del coseno al cuadrado de teta por el seno de teta sobre h cuadrado por el coseno a la cuarta de teta más el seno al cuadrado de teta. Y todo eso sobre h. Aquí puedes multiplicar extremo con extremo. Ahora aquí vamos a multiplicar extremo con extremo. Tendríamos límite cuando h tiende a 0 de el coseno cuadrado de teta por el seno de teta sobre medios con medios sería h que multiplica h cuadrado por el coseno a la cuarta de teta más el seno cuadrado de teta. Tendríamos esa expresión. A ver, algo falta aquí. Me di cuenta que aquí me comí una h, porque aquí al simplificar me quedaría esta h arriba. Entonces aquí tendría una h que multiplica el coseno cuadrado de teta por el seno de teta en la parte de arriba. Entonces aquí va una h. Entonces eso implica que arriba quedaba una h, el numerador. Se simplifica esta con esta. Y ahí se me queda el límite cuando h tiende a 0 del coseno cuadrado de teta por el seno de teta sobre h cuadrado por el coseno a la cuarta de teta más el seno cuadrado de teta. Ya, ahora aquí estaba pensando en hacer algunos análisis con identidades trigonométricas, pero no es necesario. Voy a intentar hacerlo, pero no es necesario, porque aquí el análisis que se va a hacer es, vamos a considerar el límite, pero si teta es distinto de 0. Si teta es distinto de 0 y si teta es distinto de pi. Porque si teta es distinto de 0 y teta es distinto de pi, nos va a dar un valor distinto en los límites. Cuando nosotros hicimos el análisis acá, a ver un momento, déjenme ver si ya lo hice. No lo he hecho todavía. Ya, disculpen, me adelanté. Ahora vamos a hacer el análisis. Si teta es igual a 0 y si teta es igual a pi. Entonces aplicamos el límite cuando h tiende a 0 del coseno cuadrado de teta por el seno de teta sobre h cuadrado por el coseno a la cuarta de teta más el seno al cuadrado de teta. Ya, a ver, vamos a analizar cuando teta es igual a 0. Tendríamos el coseno cuadrado de 0 por el seno de 0 sobre h cuadrado por el coseno a la cuarta de 0 más el seno cuadrado de 0. El seno de 0 se hace 0.
Este seno de 0 sería el seno de 0, se hace 0, al cuadrado sigue siendo 0. Entonces tendríamos nosotros 0 dividido por h al cuadrado, y el coseno de 0 se hace 1. Pueden ingresarlo a la calculadora. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0, de 0 sobre h al cuadrado. Como ese h tiende a un valor de 0, pero no se hace 0, sería 0 dividido por cualquier cosa que es 0. Entonces, lo mismo va a pasar cuando lo analicemos para el valor de pi. Vamos haciendo esa prueba. Si lo analizamos para el valor de pi, tendríamos lo siguiente. ¿Cuánto es el seno de pi? Seno de 180. También es 0. Entonces, aquí se sigue haciendo 0, 0. Y tendrías el coseno de pi, que sería el coseno de 180. Te da menos 1. Tendrías menos 1. Entonces tendrías menos 1 por 0, 0. Y acá abajo tendrías h por menos 1. Lo mismo, te quedaría menos h al cuadrado, y eso, aplicando el límite, 0 dividido para cualquier cosa se hace 0. Entonces para estos dos valores, el límite me da 0. Entonces ahora nosotros vamos a hacer el análisis si esos valores son distintos, si θ es distinto de 0 y distinto de pi. Entonces vamos revisando. Si θ es distinto de 0 y distinto de pi, tendríamos el límite cuando h tiende a 0 del coseno cuadrado de θ por el seno de θ sobre h al cuadrado por el coseno de la cuarta de θ más el seno cuadrado de θ. Ya, ¿qué es lo que pasaría? Si yo aplico el límite, o sea, ya de cajón yo sé que no se va a hacer 0 porque ya vamos a tratar con θ distinto de 0 y distinto de pi. Entonces puede darme cualquier valor en el espectro de la función coseno y seno. Si yo evalúo cuando h tiende a 0, tendría coseno cuadrado de θ por el seno de θ sobre, como aquí está multiplicando por h y h tiende a 0, se hace 0 sobre el seno cuadrado de θ. Este seno se simplifica con el cuadrado de abajo y te quedaría el coseno cuadrado de θ sobre el seno de θ. Entonces esta vendría a ser la respuesta, como que evaluando el valor de h en vez de h poniendo 0. El detalle está en que este límite, este resultado que está aquí, es diferente al de acá. No son iguales. Entonces, como no son iguales, y ustedes saben que el límite es único, entonces no existe el límite. Ya aquí en la captura del folleto, cuando ustedes lo evalúan para un valor de θ distinto de 0, pi, ahí sí da un resultado que es lo que me dio a mí. El coseno cuadrado de θ sobre el seno de θ. Pero ese valor tiene que ser el mismo. Siempre recuerden del teorema de unicidad que dice que no importa si tú evalúas el límite de distintos puntos, tienes que darte el mismo resultado del límite. En este caso nos dio un valor aquí y acá arriba nos dio 0. Entonces, como los dos valores son diferentes, concluimos que ese límite no existe, por tanto la derivada no está definida. Ya, vamos a ver qué más dice el folleto. Y ahí el folleto dice lo siguiente. Más adelante daremos una técnica para hallar derivadas direccionales sin emplear la definición. Ya vamos a revisar eso. Hay ejercicios propuestos. Y dice, en un caso especial de las derivadas direccionales es cuando consideramos dirección con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Ya vamos a revisarlo eso más adelante. Hasta ahí avanzamos. En la siguiente clase vamos a ver derivada parcial. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Y bueno, como siempre digo, si pueden colaborar con el canal, háganlo a través de PayPal, a través de este correo, o mejor dando clic aquí en el botón que dice gracias, o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Gracias por su atención, nos vemos. Sigan, como siempre digo también, esfuérzate mucho, estudia mucho, trabaja duro y nunca te rindas. Nos vemos.